Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien. En este video quería hablar un poco sobre cómo y qué fue lo que a mí se fue transformando en mi prioridad con respecto a este cambio que comencé a hacer. Un cambio que muchos me han preguntado por qué lo empecé a realizar, qué me impulsó a hacer este cambio. Y la verdad de las cosas es que llega un punto en que uno se estanca y por lo menos yo sentía que mi forma de hacer las cosas no me estaba dando eh, plena felicidad, por decirlo así, en el sentido de que algo dentro de mí me decía que no estaba haciendo las cosas bien, en el sentido de que llegaba el fin de semana y quizás en vez de estudiar, en vez de hacer algo más productivo, estaba pensando en hacer otras cosas. Y eso no me hacía sentir bien, así que se fue acumulando eso, se fue acumulando cosas que van pasando en el camino y, y llega un punto en que ya uno desea tener este cambio para sentirte mejor contigo mismo y a mí lo que me ayudó bastante fue el algoritmo que fue tomando, porque cuando tú quieres lograr un cambio tú empiezas a enfocar tu atención en cosas que te ayuden a ese cambio. Entonces yo empecé a mirar como videos de personas que estaban cambiando su físico, personas que estaban aportando valor en las redes sociales. Y la verdad las cosas es que siempre he querido sentirme en ese espacio de aportar más que estar siendo uno más, porque son muy pocas las personas que están siendo creadores de contenido en este caso, y son muchas las personas que están scrolleando todo el día en el teléfono, viendo cosas que muchas veces ni siquiera te aportan. Entonces yo empecé como a filtrar y dentro de ese filtrar me empezaron a aparecer en el algoritmo cada vez más personas que estaban compartiendo sus vidas, que estaban compartiendo cosas de valor, que a la vez estaban cuidando su físico. Entonces eso me llamó mucho la atención, por un largo tiempo lo empecé a ver, hasta que un día dije ya, voy a hacer lo mismo, voy a comenzar a cambiar mi físico. Voy a partir por ahí, que era lo más complicado, porque ya estaba bien pasadito de peso, estaba en 90 kilos, yo mido unos 70, entonces con un porcentaje de grasa bastante alto. Y empecé por ahí y eso fue llevando una cosa, fue llevando a la otra, empecé a hacer contenido, empecé a mostrar mi vida, empecé a mostrar lo que yo hago. No lo he mostrado del todo, pero de a poco he ido contando, entre medio de los videos, he ido contando un poco de mi vida. Y aquí te voy a hablar de las 10 cosas que para mí se han vuelto prioridad. Uno, obviamente, es cuidar mi físico, cuidar lo que yo como, cuidar lo que voy haciendo día con día, tomando el agua que tengo que tomar. Antes no tomaba agua, me pasaba por alto eso. Eh, no tenía conciencia de cuántos alimentos tenía que ingerir diariamente para mantenerme, para no estar con un sobrepeso. Entonces he tomado mayor conciencia de eso. El hecho de ir pesando las comidas me ha ayudado bastante para tener una relación más saludable con la comida, de saber las proporciones que tengo que ir alimentándome según mi objetivo, que en este caso ahora estoy subiendo de peso. Mi objetivo es subir obviamente de peso y de masa muscular, porque igual quedé bastante delgado después de pasar de 90 a 70 kilos, quedé bastante delgado, porque no solamente pierde grasa, también pierde un poco de masa muscular. Entonces ahora estoy al revés, estoy subiendo de peso, pero una de las principales, de las 10 cosas que a mí se me ha vuelto una prioridad es justamente cuidar lo que yo voy alimentándome, voy entrenando todos los días. Si no voy al gimnasio, entreno aquí en la casa con mancuerna o hago algo, pero siempre estoy preocupada de eso. La segunda cosa que para mí se volvió importante es a quién escuchas diariamente, de quién estás recibiendo consejos, a quién estás admirando en esas áreas que tú quieres mejorar. Y se volvió prioridad porque finalmente eh, lo que escuchas la mayor parte del tiempo es lo que tú te vas a convertir, y a lo que tú le prestas atención es lo que se va a expandir dentro de tu conciencia, dentro de lo que tú quieres hacer. Entonces, si estás todo el día viendo videos no sé, que te hacen reír o cosas que no te aportan,
tu atención va a ir para allá y no estás creciendo, no estás aprendiendo algo nuevo, compartiendo con otras personas. Entonces para mí se volvió importante igual a quien escucha y por lo mismo me acerqué a un mentor para que me ayudara con mi cambio. Partí en diciembre con Alberto Can Fitness. Ya llevamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, llevamos 6 meses. Y aquí voy a pasar a la tercera porque va de la mano con esto. Después que tomé mi mentor, obviamente yo lo que fui valorando bastante es el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un mentor lo que haces es ahorrarte tiempo, ahorrarte dinero, ahorrarte malos ratos, malas decisiones, porque yo estuve solo 8 meses tratando de bajar de peso y bajé 7 kilos y con Alberto logré bajar 10 kilos en apenas 3 meses, 2 meses, en 2 meses bajé 10 kilos con él. Entonces ahí te puedes dar cuenta que hay un intercambio de tiempo por dinero, o dinero por tiempo, en este caso es dinero por tiempo, porque finalmente Alberto lleva más de 10 años en este mundo del fitness, sabe mucho más de alimentación y todas las cosas que tienes que hacer para tu cambio. Y obviamente me acerqué a él y lo que hace en el fondo ahí es acortar el tiempo. Entonces el tiempo para mí es algo que también se volvió muy valorable, para mí mi tiempo hoy en día no es que valga más que el tuyo, sino que yo le doy bastante prioridad porque hago muchas cosas dentro del día y cuando atiendo, cuando trabajo, estoy controlando siempre el tiempo que me demoro por cliente, o si algún cliente me está demorando más de la cuenta, o si cae en queja y me empieza a contar sus problemas, sus cosas, trato igual de irle cortando un poco porque el tiempo para mí se ha vuelto igual un poco en qué estoy invirtiendo mi tiempo, más que nada eso. Cuarta cosa que también se volvió importante para mí es no tener indecisión. Y para eso tuve que trabajar y escribir mis metas, obviamente, tener más claridad, a qué le voy a dar más energía, porque tenemos que tener una claridad sobre eso, si no cualquier viento va a ser favorable, no vas a saber dónde poner tu atención y tu energía, y tuve que escribir mis metas, qué es lo que voy a hacer primero, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me va a tomar, qué voy a hacer después. Y así me puse metas a corto y a largo plazo y las definí muy bien. Y hasta aquí ya se han ido cumpliendo muchas de las que escribí ahí, que fue llegar a pesar 70 kilos, logré eso. Ahora voy subiendo. Algunas cifras que me puse ahí que también quería cumplir, las he ido cumpliendo. Y eso para mí también se ha vuelto importante, no tener indecisión en mi vida, tener claro qué es lo que quiero hacer. Como esto, por ejemplo, que yo tengo un compromiso de subir un video a YouTube todos los días los fines de semana. No me queda mucho tiempo en la semana, así que trato de hacerlo el fin de semana. Pero eso, la indecisión fuera de nuestras vidas no te sirve mucho. La otra cosa que me estoy permitiendo ahora es que mi agenda por lo general siempre está muy ocupada desde temprano porque yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y ahí parte mi día. Algo que no hacía antes y que hago ahora es que me doy un tiempo para mí, por lo menos de 1 hora, para estudiar, para aprender, para relajarme un poquito, quizás ver un podcast, compartir algunas reflexiones, voy anotando aquí, tomando apuntes, pero es importante que tú pases tiempo contigo mismo para que así te vayas descubriendo. Mientras más escudriñas en ti, mientras más vas aprendiendo cosas, más puedes ser más tolerante, puedes tener una perspectiva distinta de las cosas, se te va ampliando un poco la percepción de las cosas y por ende también la respuesta que tienes ante las situaciones y las adversidades que se te van presentando. Bueno, ya pasamos la quinta, la número 6. Me estoy permitiendo ser más auténtico en el sentido de que ya no me importa tanto si encajo o no encajo en un grupo, si es que voy a ser aceptado por actuar de una forma o de otra, y si es que eso incluso significa quedarme un poco más solo y experimentar un poco estar más solo, créeme que es muy bueno estar solo, aburrirte un poco porque te vas replanteando cosas, empiezas a tener más claridad y permítete ser auténtico en el sentido de que ser como tú eres nada más. Si tú caes bien o caes mal da lo mismo, pero trata de ser tú.
tampoco se trata que vas por la vida de arrogante y tratando de incomodar a medio mundo, ¿no? Sino que en la medida que se pueda trata de ser tú mismo y así te vas a sentir mejor contigo mismo, te vas a sentir más pleno, te vas a permitir ser tú en todo momento y así se van a acercar las personas que solamente vayan conectando bien contigo y los que no, lamentablemente no puedes caerle bien a todo el mundo y no vas a conectar con todo el mundo tampoco, entonces tienes que convertirte tú primero en esa persona que, que quiera atraer las cosas, no forzarlas, quiera atraer buenas relaciones, buenos contactos, buenos negocios y así un sinfín de cosas que quieras atraer. Tú tienes que prepararte tú primero, tienes que ser, ¿cierto? Hacer para después tener. Como número 7, que va de la mano con permitirte ser auténtico, es permítete decir lo que piensas. También lo voy practicando mucho en mi historia, voy compartiendo cosas, voy hablando un poco de aquí, de allá. Y igual me ha costado un poco, me ha costado a veces decir lo que realmente pienso porque también entra como un poco el miedo de incomodar mucho, pero lo estoy practicando. Porque para ti lo que puede ser raro para ti, ¿cierto? Lo que puede parecer raro para ti o para los demás, finalmente eso es lo que tú eres, eso es tu ADN único, todas las personas somos distintas, todas las personas tenemos una historia distinta, situaciones y problemas que superaste distintos a otras personas y tú vibras en una frecuencia de acuerdo a esas cosas que tú has ido superando y que hoy en día tienes una mentalidad gracias a esas dificultades que tú pasaste en el pasado y eso te hace especial y único. Entonces la idea es que tú te permitas también ser esa persona especial y única con ese ADN único que tenemos cada uno de nosotros y no lo escondas porque eso es lo bonito de las personas cuando son auténticos, cuando se permiten ser ellos mismos, decir lo que piensan y eso es finalmente lo que te hace único. Lo otro que tuve que aprender como número ya 8 es tener un sentido de urgencia en las cosas que tienen importancia. Normalmente nosotros decimos que sí a todo. Yo era de las personas que siempre estaba disponible para todo. Hagamos esto ya, ok. Ayúdame con esto ya, ok. Y no está mal, no está mal. Yo siempre he sido en ese sentido solidario y todo, de ayudar muchas veces y todo. Y de hecho siempre entregaba todo, todo lo mejor para los demás, en conocimiento, en todo lo que sé, me abro bastante con las personas, pero tuve que tener ese sentido de urgencia en las cosas importantes. ¿En qué? En cuidar mi salud, en cuidar lo que meto en mi cabeza en el sentido de la información, eh, mejorar la economía para ser un mejor proveedor en la familia, por ejemplo, y ir como sacando lo malo y reemplazándolo por cosas buenas para que así cada vez ese efecto vaya siendo mejor, ¿cierto? En tu familia, en tus relaciones, en todo lo que tú vayas mejorando. Pero tuve que tener ese sentido de urgencia, como que yo igual aplazaba mucho las cosas, como que se me presentaba la oportunidad de, no sé, a lo mejor ir al gimnasio o a lo mejor hacer algo y decía, no, ya voy el lunes, voy la otra semana, o lo hago después. Pero yo tengo 34 años ya, que los cumplí en abril ahora. Mi hija tiene 16 años, ya en diciembre va a cumplir 17 años ya, entonces tenemos que tener un sentido de urgencia en las cosas que realmente importan porque los años pasan muy rápido y después ya cuando ya quieres hacer las cosas ya no tienes la misma energía, ya no tienes la misma mentalidad, ya se pasa el tren como se dice y cuesta mucho más retomar. La verdad es que yo perdí mucho tiempo en alcohol, en cigarro, en compartir con personas que hoy en día ni siquiera están en mi vida porque finalmente fueron pasajeras porque tenían esos hábitos. Entonces hoy en día son muy pocas las personas que me rodeo, pero son personas de calidad, personas que me están aportando cosas de valor a mi vida. Y hay que tener ese sentido de urgencia, porque las cosas, mientras antes las hagan, y sobre todo cuando son cosas importantes, mucho mejor. Hay que aprender a
hay que saber cuando algo es más importante que otra cosa y dedicarse a eso. Y empezar a soltar esas cosas que no son de tanta urgencia. ¿Por qué? Porque cada vez que tú eliges hacer algo, ¿cierto? Importante, también estás dejando de hacer otra cosa. Entonces hay que saber y saber distinguir cuando algo es realmente importante y trae más valor a corto y a largo plazo para ti, y cosas que a lo mejor no te van a sumar mucho y quizás son por perseguir cosas pasajeras nada más. Entonces es mejor lo que es a largo plazo, siempre va a ser mejor. Hablando de largo plazo es lo mismo, lo mismo. Yo perseguía mucho el bienestar instantáneo, el hecho de, no sé, hagamos tal cosa, comamos tal cosa, vamos a hacer esto, no, no hagamos eso, hagamos esto otro, y siempre como lo a corto plazo, a corto plazo. Y cuando comencé a leer Hábitos Atómicos, que fue el libro que cambió obviamente mi mentalidad y la forma de hacer las cosas, con este libro cuando empecé a bajar de peso lo leía todos los días, mientras que entrenaba en la casa, mientras que trataba de comer lo mejor posible, y fue cambiándome mi mentalidad en varios aspectos, porque ahí te enseña justamente que hay que perseguir el placer a largo plazo, porque el sufrimiento de entrenar, el sufrimiento de levantarte temprano, de comer bien, cuando de repente te dan ganas de comer otras cosas, educarte lo mejor posible y tener los mejores hábitos para poder a largo plazo después disfrutarlo, que no quiere decir que no te vas a poder dar ciertos gustitos entre medios, pero la mayor parte del tiempo entreno, me alimento bien, tomo agua, elijo bien los alimentos y tengo hábitos buenos de lectura, de aprendizaje, y no fumo, no tomo, no hago cosas que no tengo que hacer. Entonces perseguir las cosas a largo plazo siempre va a ser mejor. De hecho, lo he practicado mucho en mi vida. En la parte financiera también he priorizado mucho trabajar para ser un mejor proveedor antes que a lo mejor, no sé, ampliar la casa o tener un techo para el auto o hacer cosas que he construido cosas más de valor a largo plazo, que yo sé que a largo plazo me van a dar mucho mejor porque después voy a hacer de atrás hacia adelante las cosas. Esa mentalidad me ha permitido tener una tranquilidad en ese camino, en ese proceso, porque cada año que pasa estoy más cerca de mi meta, de mi objetivo, y eso me da mucha paz, mucha tranquilidad. Otra cosa que tuve que entender es que el día tiene 24 horas, ¿cierto? Y como tú gestiones el tiempo en esas 24 horas, va a ser lo productivo y va a ser en dónde te vas a concentrar, y ese espacio que tú te vas a dar en la mañana, ¿cierto? O en la tarde, o en el espacio que tú quieras meter en el desarrollo personal, va a ser el espacio en donde tú vas a comenzar a crear esta nueva realidad. Por eso el canal de YouTube se llama Crea tu propia realidad, porque solo tenemos esa capacidad de crear, solo que se nos olvidó y nos dejamos llevar por las cosas que nos meten a través de la televisión, a través de las redes sociales, el miedo que nos siembran por todos lados. Nos olvidamos que nosotros somos capaces de crear esa persona que tú admiras y respetas, esa persona que va a traer esos resultados, ¿cierto? Y eso se hace a través de la repetición, día con día, y prácticamente después eso se vuelve tu estado natural de ser. Eso es como mantenerte ahí la mayor parte del tiempo, y cuando tú te sales de ahí, ya tú quieres volver a tu estado natural, que es seguir creando, seguir aprendiendo, seguir puliéndote en esto y en el otro y así. Pero tú puedes ir dándole dirección y creando tu vida día con día, estando en ese nivel de frecuencia lo más alto posible todos los días, que no significa que que vas a estar contento todos los días, no significa que no te vas a poder enojar, que no vas a tener una dificultad, solo que en ese estado te vuelves una persona más creativa, con más amor, con más paciencia y con ganas de tener ese bienestar la mayor parte del tiempo. Entonces cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando viene ese roce, cuando vienen dificultades externas, tú lo manejas mejor, lo gestionas mejor y vuelves a tu estado natural, que es ser un creador todos los días. Por el momento sería eso. Quería dejarle un videito para ya compartirles algo solamente
con harto cariño les voy a dejar aquí en la descripción el link de mi perfil de Instagram, en donde les voy compartiendo mi día a día y todo lo que voy haciendo en mis cosas diarias. Así que eso, les dejo un abrazo, que estén todos bien y nos vemos en un próximo video. Saludos.